Señor. Ok, gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Aprecio enormemente que me hayan considerado y más aún que haya tenido yo la oportunidad de charlar con ustedes después de los brillantes expositores que hemos tenido a lo largo de la mañana y en particular de la doctora Verónica Gutiérrez, con quien he tenido la oportunidad de colaborar cercanamente. De cualquier forma, quiero decirles sí que esta versión de la presentación ya la tienen los colegas y no tenemos por nuestra parte ningún inconveniente en que se les comparta la información si ustedes así lo desean para consultarla con lujo de detalle. Si ustedes me lo permiten, entonces quiero comenzar señalando esta situación que ya previamente ha sido mencionada. El, todas las variantes de virus rábico que existen en el planeta están asociadas esencialmente a los murciélagos y es a partir de ellos que se han ido especificando, se han ido focalizando en las diferentes especies de animales, tanto silvestres como domésticos. Lo que sí es importante definir es que en el continente americano solo tenemos oficialmente reconocido y registrado el genotipo número 1 del virus de la rabia. Y a partir de este genotipo se tienen las variantes genéticas específicas que han ido afectando a los reservorios primarios y a partir de los reservorios primarios a todas las demás especies involucradas. Pero el punto aquí es que el virus de la rabia es inicialmente un virus silvestre que ha sido un enorme problema en perros, como lo han señalado ya anteriormente, pero que es un virus que una vez más es una zoonosis de origen en animales y particularmente silvestres. Aquí hay una lámina rápida de señalamiento de cuáles son los reservorios primarios, los que de veras son reservorios, de los que existen ya variantes antigénicas específicas de virus rábico de ese genotipo número 1. Como podrán ver, no son muchos. Casi siempre pensamos en que los reservorios son prácticamente todos los animales que pueden enfermar de rabia y no es así. Y sin embargo, aquí quiero hacer tres señalamientos fundamentales. Los murciélagos, tanto vampiros como no hematófagos, han empezado a jugar un papel fundamental en la transmisión de rabia y un poco más adelante lo voy a discutir con lujo de detalle. Pero también quiero señalar la participación de los coatís, especialmente en el sureste de México, en Centroamérica, la participación del mono tití, particularmente en la zona del Amazonas, y del zorro cangrejero, que es un asunto de suma importancia, especialmente en las zonas de selva de Sudamérica y particularmente en Colombia y en Brasil. Y este asunto es interesante porque hasta hace algunos años se consideraba que la mayor parte de los problemas del zorro cangrejero estaban asociados a la variante de perro, cosa que comparten, es un hecho, la comparten. Pero todo parece indicar que sí hay ya en este momento una variante que se está asociando específicamente a este animalito y que se está convirtiendo en un problema crítico muy especial, aunado a las translocaciones que ahorita vamos a discutir. ¿Cuál es el problema? Que cuando estos reservorios entran en contacto con los demás mesocarnívoros, ¿sí? Hay una transmisión a portadores incidentales del virus rábico. Y aquí ya lo señalaron ustedes, el gato, especialmente el gato feral, el gato que deambula libremente, se ha comenzado a convertir en un verdadero dolor de cabeza en todo el continente americano. Lo voy a tocar un poco más adelante a lujo de detalle con un pequeño video que me gustaría que vieran con detalle. Pero también hay otras especies que generan agresiones y no representan riesgo de rabia. Y si no informamos a nuestra comunidad, como señalaban ya también, entonces vamos a tener un escándalo innecesario y una demanda innecesaria de tratamientos y de inicio de profilaxis que no necesariamente deben ser presentados. Sin embargo, cualquier agresión por cualquier animal debe ser médicamente tratada y reportada. Y eso sí les pido que lo tomen en cuenta. Esto es un rápido resumen para entender que la transmisión de rabia en perros está directamente asociada con la sobrepoblación y la deambulación en vía pública, tengan o no tengan
dueño. Y esto es particularmente grave durante las temporadas de reproducción de los animales, porque no solo se transmite la rabia entre los adultos, sino que ese es el vínculo inicial que lleva a los casos de rabia en cachorros, particularmente en los jóvenes. De ahí la necesidad, como explicaba la doctora Verónica, de iniciar a vacunar a temporadas muy jóvenes, aun y cuando hay mucha gente que está en contra de ese esquema porque dicen que la vacuna antirrábica no se debe aplicar en cachorros de menos de 6, 8 semanas porque su sistema inmune no responde. Sin embargo, esos mismos que están en contra de la vacunación temprana de los perros no están en contra de la vacunación con vacunas pentavalentes y cosas por el estilo. Entonces, inmunológicamente no hace mucho sentido. Pero bueno, también el asunto de las variantes específicas de los animales silvestres y desde luego de los murciélagos. El punto es que eso nos lleva a la capacidad del virus rábico de afectar a la fauna silvestre y esta fauna silvestre afectar a animales domésticos o directamente al ser humano. Y ahora también afectar al perro que ya como está protegido en muchas partes, ya comienza a jugar un rol de víctima de los animales silvestres. Y en cualquier caso, una vez infectado, puede agredir a una persona y generar un caso de rabia en humano. Y al final ese es el punto, ¿cómo hacemos para proteger a los seres humanos? Me tomé la libertad y con el permiso de los colegas de Colombia, tomé algunas imágenes que me resultan muy interesantes, porque esto es el reporte de casos de rabia de Colombia entre 2015 y 2024. Si ustedes revisan la variedad de especies a lo largo de los años y de las regiones, es muy, muy interesante y esto requiere de una vigilancia y una notificación permanente. ¿Sí? Tienen un muy buen mapa de distribución sobre los focos de rabia en producción entre 2010 y 2023 y este tipo de trabajo epidemiológico les va a dar a ustedes siempre la oportunidad de estar informado para la toma de decisiones, lo cual es fundamental. Un nuevo mapa ahora de rabia silvestre en animales en producción. Esto está muy asociado a los casos de transmisión por murciélago vampiro, que este se está convirtiendo también en un fuerte dolor de cabeza, no solo de Colombia, sino en general de las Américas, y estoy seguro que los colegas de la OPS lo van a charlar con un poco más de detalle un poco más adelante. Y este, que es un mapa, un gráfico sobre la condición de rabia silvestre, en particular en bovinos y equinos. Si se fijan ustedes, hay tres picos interesantes que están asociados a los eventos de reproducción y nacimiento de los murciélagos en el año. Casi todos los países, si ustedes pudieran hacer una gráfica de esta naturaleza, de todos los países van a encontrar estos picos, porque sucede en todas las regiones, especialmente para los momentos locales, que no necesariamente tienen que ser los mismos, pero que sí están asociados, los momentos locales en los que los animales se reúnen para reproducirse y se reúnen para atender a los animales recién nacidos. Quiero tocar rápidamente algunas de las características del Programa Nacional de Rabia de los Estados Unidos, no con el modelo de esto es lo mejor, sino simplemente como una guía de alternativas que se pueden hacer. Hay cosas que se hacen en los Estados Unidos que se pueden hacer en otras partes y hay cosas que definitivamente, aunque queramos, no se pueden hacer. Y hay cosas que ya se hacen en los países, lo mencionaba la doctora Verónica hace un momento, que son ejemplos no solo para los Estados Unidos, sino para la región en general. Quiero decirles, como ella indicó correctamente, que existe un plan regional de control de la rabia en Norteamérica en la que participan Canadá, Estados Unidos y México. Quiero decirles que es el único plan regional presentado y formalizado a nivel mundial y que, como bien señaló ella, ha dado resultados importantes, pero no solo para uno u otro, ha sido un intercambio permanente de colaboración, notificación, integración y desarrollo de actividades complementarias. Pero bueno, en específico en los Estados Unidos hay menos de 10 personas que mueren por rabia cada año. Y estos son
esfuerzos sólidos enfocados a los mamíferos terrestres que más continuamente están involucrados, que son los mapaches, los zorrillos y los zorros. Sin embargo, el CDC tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que trabaja constantemente para monitorear cualquier cambio en los procesos de propagación de la rabia. ¿A qué se debe el éxito? Primero, la vacunación exitosa de mascotas, como señalaba la doctora Verónica, a los programas de control animal, al seguimiento de diagnóstico y las pruebas complementarias y a la disponibilidad de la profilaxis post-exposición. Como verán, no es nada diferente a lo que ya se señaló, ¿sí? El reporte de vigilancia de 2022, y lamento que usemos el 22, pero no hay un reporte más actualizado, reporta que el grueso de los casos que tenemos en Estados Unidos son fauna silvestre. Y esto quiero que lo tomen en cuenta porque en la medida en la que ustedes avanzan en el control de la rabia canina, entonces van a ver cómo poco a poco la rabia en animales silvestres se va a ir haciendo cada vez más evidente. Habrá quien alegue que eso ya estaba ahí y que se está haciendo visible por el control de rabia canina. Habrá quien insista en que el virus de la rabia va tendiendo a afectar a más animales silvestres. Esto es una discusión que no se va a acabar, pero lo que sí es un hecho es que en la medida en la que ustedes controlen rabia canina, van a empezar a ver incrementos inevitables en casos de rabia silvestre. Esto pasa siempre. Entonces, este es el mapa de los Estados Unidos, está en el reporte 2022. Ahí está el link donde lo puedan consultar si lo quieren leer con lujo de detalle. Desafortunadamente solo está en inglés, pero bueno, este es el mapa y aquí la parte interesante es que si ustedes ven la línea café continua eran los casos de zorrillo, mientras que la línea café punteada son los casos de zorrillo, pero ya con variantes específicas de zorrillo, que es un poco lo que les decía hace un rato. Es muy interesante ver cuál es el comportamiento del virus rábico en cada uno de los reservorios naturales. Aquí está el cuadro global general y como ustedes pueden ver, aún ahora, 2022, seguimos teniendo casos de rabia en animales domésticos, gatos, ganado bovino, perros, caballos, borregos y demás. Pero todos estos casos están asociados a variantes silvestres, ¿sí? Y además un número importantísimo de variantes silvestres, donde el número uno son los murciélagos. Y hay que notar que los Estados Unidos no tiene presencia de murciélagos vampiros todavía, lo cual no quiere decir que en un futuro no los podamos tener. Pero ahorita todos los casos, y es la especie más involucrada en la transmisión de rabia, son los murciélagos no hematófagos. Y aquí están las variantes. Como ven, hay variantes de todos los tipos, pero no hay variante de perro. Y aquí están las 5 especies de murciélagos más reportados en los Estados Unidos. El único detalle es que con estas variantes, las 5 son migratorias. Y algunas, como específicamente el Tadarida brasiliensis, tiene capacidad de recorrer prácticamente todas las Américas. Y aquí señalo esto porque este mismo reporte habla de la colaboración con Canadá y con México como parte de los convenios de colaboración del Plan Regional de Control de la Rabia en las Américas. Entonces, lo número uno es que si ustedes quieren trabajar en vida silvestre, tienen que tener muy claro cuáles son las especies que están siendo afectadas en sus territorios, cuáles son sus áreas de distribución, dónde se localizan y cuál es su riesgo de contacto y de asociación con otras especies silvestres, con especies domésticas y el riesgo potencial hacia la salud pública, es decir, hacia agresiones a los seres humanos. Y entonces sí, ¿qué hay que hacer? En Estados Unidos sí se tiene un programa formal de vacunación oral de los caninos silvestres. No en todas partes se puede hacer y no es un proceso fácil, requiere de muchas cosas, pero sí se puede hacer una muy buena vacunación de mascotas, un control eficiente de animales y un proceso de investigación
porque además, al menos en Estados Unidos, en México y en otras partes de las Américas, todas las decisiones que se toman en términos de los programas están basadas en investigación científica, no son caprichos. La doctora Verónica señalaba la importancia de la decisión política para que las cosas funcionen. Cuando esa decisión política está basada en ciencia, es cuando podemos tomar las mejores alternativas de solución. ¿Sí? Este plan distribuye 10 millones de cebos de vacuna oral, pero también desarrolla actividades de diagnóstico de laboratorio de una manera importantísima. Hay 54 oficinas en los Estados Unidos que desarrollan análisis de patrones de la rabia en los Estados Unidos. Por eso es importante y eso nos permite generar un Plan Nacional de Control de la Rabia que tiene validez del 2023 a 2027 y que se basa en 5 criterios fundamentales: la coordinación y la comunicación, la vigilancia permanente de la rabia, los programas de vacunación oral, los programas de monitoreo de la vacunación oral y la investigación. ¿Sí? Si ustedes comparan la imagen del lado derecho en el centro, este era el mecanismo de transmisión de la rabia cuando todavía no había eliminación de la rabia en perros. Pero ahora, como les decía hace un rato, con la eliminación de la rabia en perros, el ciclo biológico de transmisión se ha ido modificando. Y aquí ha habido una intervención fundamental por parte de los gatos que deambulan libremente. Y hoy en día, además, empieza a haber perros que también juegan este mismo papel. Dicho sea de paso, hace un rato preguntaban si a los perros y a los gatos se les debe observar 10 días. Y sí, la respuesta hasta donde sabemos por parte de la Organización Mundial de Salud es que sí se tienen que observar 10 días porque independientemente de la variante que les afecte, el comportamiento de evolución de la enfermedad es esencialmente el mismo. ¿Sí? Pudiera haber alguna modificación, pero eso implicaría empezar a hacer investigación local para ver si localmente hay alguna diferencia entre esto, pero en general el mecanismo es esencialmente el mismo. Entonces, para poder preservar el control de la rabia hay que tener la capacidad de hacer un monitoreo para tener una identidad del comportamiento de la rabia, para poder preparar las acciones, para poder diseñar un plan de intervención, para ejecutar ese plan de intervención y para poder darle mantenimiento. Y este es el legado del Programa Nacional de Rabia de los Estados Unidos. Si esto se hace, una vez iniciado, tiene que repetirse todas las veces que sea necesario hacerlo. Y desde ese punto de vista, solo la continuidad da logros, porque requiere coordinación y comunicación, como les decía hace un rato, fortalecimiento de la vigilancia, especialmente de la vigilancia en salud pública, el control con vacunación oral, el monitoreo con vacunación oral y la investigación aplicada. ¿Para qué? Para prevenir la diseminación de variantes terrestres y eliminar las variantes específicas de virus rábico, tanto a nivel local, regional y, de ser posible, también nacional. Vuelvo al asunto del diagnóstico porque más allá de la inmunofluorescencia directa, que además es la prueba dorada establecida tanto por la Organización Internacional de Salud, la OMS, como por la Organización Internacional de Salud Animal, independientemente de esto, en los Estados Unidos hacemos pruebas de inmunohistoquímica y esta prueba es una prueba de campo que no requiere de tantas necesidades de diagnóstico como la inmunofluorescencia, se puede hacer en cualquier parte y da un buen resultado en términos de vigilancia. Y aquí está, esta es una prueba muy sencilla. En el centro, en la parte superior del lado derecho, pueden ver el caso positivo y el caso negativo. Y en la parte de abajo pueden ver a alguien que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de él, el doctor Chuck Ruprecht, observando a los chicos que están siendo entrenados para el desarrollo de esta prueba. Es una prueba muy rápida, es una prueba directa, es una prueba que no requiere de un microscopio fluorescente y se puede hacer en cualquier parte. ¿Sí? Nuevamente, la idea es cómo involucrar a todas las agencias, a todos los colaboradores, tanto locales como regionales, como nacionales,
como internacionales en los procesos de integración y colaboración para hacer vigilancia, para hacer vacunaciones tanto parenterales como orales, si es el caso, y para desarrollar investigación coordinada, conjunta o independiente, pero hacer la investigación. Desde ese punto de vista, todos los profesionales veterinarios ayudan en las evaluaciones y en las pruebas, y esto facilita en buena medida el avance en términos de la colaboración para el control. ¿Sí? Es necesaria una infraestructura si de veras queremos tener un número muy reducido o nulo de casos de rabia humana. Pero esto representa inversión, representa presupuesto, representa esfuerzos de colaboración. Ya casi para terminar, ¿qué hay que hacer en términos de salud pública? Vacunación de mascotas, apoyo a las acciones de intervención en vida silvestre, investigación y desarrollo, programas de control de mascotas, seguimiento y pruebas en casos de rabia humana y animal, uso de atención médica relacionada con rabia, profilaxis y sobre todo coordinación. En salud animal, vacunación oral en vida silvestre si es posible, vacunación de animales domésticos, de animales en exhibición, coordinación y comunicación, fortalecimiento de la vigilancia, coordinación en salud pública, investigación aplicada y coordinación internacional. Casi para terminar, quiero que vean este video porque a mí me parece muy importante discutir este asunto. Casi siempre cuando hablamos de rabia en gatos, asumimos que los pobres gatos son víctimas de todos los animales silvestres habidos y por haber, en especial de los murciélagos. Presentamos a los gatos como los buenos animalitos del Señor, que lo son en muchos sentidos, no lo voy a discutir, pero tampoco pierden sus capacidades salvajes, sus capacidades silvestres. Y la naturaleza de los gatos es ser cazadores. Y no solo ser cazadores, sino también ser agradecidos. Y entonces cuando tienen a bien hacer una cosa de estas, su siguiente idea es ofrecer sus víctimas a sus dueños. Muchísimas gracias a todos. Espero que esto haya servido de algo.